Finalmente, en las últimas horas se confirma por distintos medios de prensa los testimonios que fueron ocultados por las policías y la fiscalía para desviar el foco de la opinión pública hacia la reconstrucción y la ayuda. Sin embargo, desde el primer día fue evidente la estrategia de escalamiento y saturación que obedece a una estrategia paramilitar para dispersar recursos y rodear la ciudad con fuego. El propósito era aislar la ciudad. En medio de una de las temporadas de incendios más intensas de los últimos años, comenzaron a aparecer elementos que despertaron preocupación. En rutas cercanas a los focos, se denunciaron hallazgos de bidones y botellas con restos de líquidos inflamables. Algunos contenían combustible y líquido acelerante. Los objetos fueron entregados a Carabineros y quedaron bajo investigación del Ministerio Público. Carabineros confirmó la recepción de denuncias por hallazgo de bidones y botellas con rastros de combustible o líquido acelerante en rutas de la región del Biobío en el marco de los incendios en curso. Estos elementos estaban cerca de zonas quemadas, y uno de los bidones tenía combustible en su interior. El jefe de zona de Carabineros ha confirmado que se ha encontrado entre matorrales en distintas rutas, Cabrero, Concepción y la ruta de Litata, contenedores con recipientes con combustible en esas rutas. A ver, esto es bastante grave, justamente lo que confirma el jefe de zona de Carabineros respecto de la intencionalidad. Evidentemente, la Fiscalía va a tener que tomar estos antecedentes de estas denuncias respecto a contenedores que habrían sido encontrados justamente en las rutas más conflictivas. A ver, estamos hablando, entre medio de matorrales habrían sido encontrados contenedores con combustible en el interior. Te escucho. Eso es lo que te quiero... Es justamente el jefe de zona de Carabineros. ¿Por ¿Ya? qué? Porque nosotros necesitábamos justamente la confirmación. A ver, el jefe de zona de Carabineros, ¿no? Renzo Micono, es quien confirma esta información. Y te lo voy a leer textual. Efectivamente, estas son frases justamente del jefe de zona. Efectivamente, personal que trabaja en las autopistas encuentran entre matorrales... En la autopista. Entre matorrales... un bidón de combustible que tenía alrededor de un cuarto de combustible. Ya lo habían ocupado. Y en el otro sector habían 2 botellas que estaban quemadas, pero también tenían rastrojos y quedaba un poco de líquido acelerante. Esto es sumamente grave. Entre medio de matorrales, en 2 rutas importantísimas que concentraron el fuego en un momento, que fueron suspendidos en el tránsito y que en un momento de verdad... En primer lugar, se confirma el hallazgo de diferentes elementos como combustible y líquidos acelerantes en distintos puntos de la región, cercanos a la carretera y en medio de bosques, los cuales se infieren fueron utilizados para provocar los incendios. En segundo lugar, ocurrieron agresiones a bomberos desde el primer día, pero tanto el gobierno como la policía y fiscalía intentaron ocultar estos hechos de la opinión pública. Sin embargo, como no fueron hechos aislados, sino reiterados en distintos puntos, ya no lo pudieron ocultar. El Paloma tiene que ver con un ataque a bomberos, quienes estaban combatiendo también una emergencia forestal en la comuna de Angol. Colonia Manuel Rodríguez fueron atacados a piedrazos y a balazos. Según detallaron en un comunicado que tenemos aquí para comentarlo con ustedes, el personal fue objeto de amenazas por parte de personas presentes en el sector, registrándose además diversos disparos de armas de fuego. Un hecho insólito considerando la tremenda labor que ha realizado bomberos, todos los equipos. En conflictos donde el fuego es el vector principal, entre paréntesis, incendios forestales y urbanos, las unidades de bomberos cumplen 3 roles estratégicos simultáneos. 1. Control del daño. 2. Protección de infraestructura. 3. Restablecimiento de la normalidad. Cuando un actor organizado ataca a bomberos, lo que está haciendo simbólicamente es atacar el mecanismo de control del colapso, no solo al personal. En términos de teoría militar y de crisis, esto se llama ataque al sistema de resiliencia. El ataque genera 3 efectos inmediatos. 1. Retardo. Al impedir que los equipos entren a zona caliente, el tiempo de control del fuego se extiende. 2. Disuasión por riesgo. Las unidades deben priorizar su seguridad antes que el combate del fuego,
lo que cambia la misión. 3. Saturación táctica. Significa que los recursos del sistema se consumen más rápido de lo que pueden reponerse. ¿Por qué es grave atacar a bomberos? Porque bomberos no es solo una institución, es un multiplicador de resiliencia. Si se degrada, ocurre un fenómeno muy peligroso. Pérdida de control del ritmo. En crisis, el ritmo lo gana quien define los tiempos. Si el fuego define el tiempo, la ciudad pierde control. Atacar a bomberos es atacar el control del control. No se está atacando el fuego, se está atacando a quien lo convierte en un fenómeno manejable. Esto genera 3 efectos acumulados. 1. Aumento de daño colateral. 2. Extensión temporal del evento. 3. Desgaste logístico del Estado. Atacar a bomberos es estrategia, no son grupos aislados o pirómanos puntuales, son grupos paramilitares que tienen conocimiento de cómo generar saturación y caos para conseguir su objetivo. A medida que las unidades avanzaron hacia el frente de llamas, emergió un fenómeno inesperado, la aparición de amenazas armadas. No eran disparos destinados a ganar territorio, ni a sostener una posición, eran disparos destinados a algo más simple y más devastador en términos estratégicos, negar el acceso. De pronto, los equipos especializados en controlar el colapso se convirtieron en parte del colapso mismo. En el lenguaje de las emergencias, el fuego ya no estaba siendo contenido. En el lenguaje militar, había ocurrido un quiebre de iniciativa. Hasta ese momento, el incendio parecía avanzar por su propio impulso, viento, combustible, geografía. Pero la historia tomó un giro cuando empezaron a llegar reportes desde los puestos de observación en altura. En los cerros, vecinos y personal civil comenzaron a notar movimientos irregulares. No eran autos. No eran camionetas. Eran motos, rápidas, ruidosas, difíciles de seguir y aún más difíciles de detener. Algunos testigos hablaron de individuos encapuchados. Otros, simplemente de motoristas que no iban a apagar nada. Pero lo relevante no eran las descripciones, sino el patrón. Las rutas de ascenso coincidían con zonas donde posteriormente se detectaron puntos de ignición. Estoy acá con Edgardo. Edgardo, ¿tu apellido? Valdebenito. Valdebenito. Edgardo Valdebenito, estabas conversando hace muy poco con la Policía de Investigaciones de Chile, con la PDI, entregándole antecedentes con respecto a presuntos delitos que se habrían cometido en esta zona. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es tu denuncia? Sí, justamente ayer un vecino de la subida donde vivimos nosotros, un poquito más allá, unos metros más allá, pasaron personas en moto, personas muy jóvenes, cubiertas de negro y solo se le veían los ojos. Y el vecino salió en caballo persiguiendo a esas personas. Y justamente fueron a prender y lo vieron. Y esa información es muy concreta. Ya, a ver, ¿qué sector fue? Aquí en subida a Pocoyay. Ya, aquí estamos a unos metros. A unos metros, subida a Pocoyay, puente 4.5 hacia arriba. Ya, a ver, ¿cuándo fue esto? Porque ayer en la tarde. Ayer en la tarde. Sí, ayer en la tarde. ¿Vieron a cuántos tipos en moto? 5 personas en moto. 5 tipos en moto. Se bajaron uno, después subían los otros, así estaban todo el día. Y revisando las casas mientras nosotros estábamos apagando el fuego. Ellos revisando las casas y otros allá encendiendo fuego. Y esa es concreta esa información. ¿Concreta de parte de quién? ¿Quién la de un vecino que vive por ahí en el sector, que salió a caballo persiguiendo a las personas. Ya, y se les escabulleron obviamente Sí, a caballo. Sí, andaban armados. Y él dijo estaban disparando. ¿Me estás? Sí. Y toda esa información la tiene PDI, la tienen ustedes, ¿cierto, muchachos? ¿No puede hacer vocería? Ninguno de la PDI no puede hacer vocería porque están investigando. Lo dijimos en la mañana cuando estábamos nosotros con don Luis aquí en esta casa. Mira el fuego. Sepu, son muchos los focos noticiosos. Mucho. Tenemos el fuego ahí, con esta denuncia, Edgardo, que nos llama mucho la atención. ¿Otros vecinos habrían visto a estos tipos también? Sí, también muchos vecinos. De hecho, una señora se paró en el medio y casi la arrasó con la vecina.
intentando detenerlo, una mujer adulta. Y tú dices que los vieron armados. ¿Armados Sí, con qué? con arma de fuego. Pero con pistola. Con pistola, sí, con pistola. Y andaba alguno con esas cosas de Rappi, como que andaban repartiendo. Ay, pero que nos coincide con lo que nos decía don Luis en la mañana. Don Luis nos decía, oye, aquí vi como gente que andaba haciendo repartir comida y aquí no hay delivery. ¿Qué ver? No hay delivery. Ayer pasaron como unos 6 o 7 y yo le dije a mi vieja, oye, ¿por qué andan estos? No, si no pasan nunca por acá, jamás pasan. Pero ayer parece, no sé qué les pasó. Si nunca recorren por estos sectores. Por eso es lo que dice Edgardo. Pues Edgardo, tú dices 5 personas en motocicleta. ¿Qué tipo de moto? Si tienes más detalles para describir. Moto como para subir las montañas, sí, esas motos enduro. De esa gran... Sí, enduro. Mira, está acá la PDI. Mostrémoslo a la gente de la PDI que está tomando las declaraciones de los vecinos. Ellos no pueden hablar, nos han dicho que no pueden hacer vocería, pero en la mañana ya pasaron, hablaron con don Luis y nosotros lo advertíamos en el mucho gusto. Está la denuncia de vecinos que andaban robando cuando la gente estaba combatiendo el fuego y además prendiendo nuevos focos. Han estado recopilando información y ahora han llegado nuevos testimonios a la PDI para seguir la investigación. Acá está Edgardo. ¿Podemos mostrar tu cara, no? Sí, no hay problema. Ya, podemos mostrar la cara de Edgardo, muy negro. Y todo esto, además mezclado con el temor, la denuncia de los vecinos que nos dicen que ayer por la tarde 5 tipos en motocicleta andarían robando mientras la gente está combatiendo el fuego y además CEPU encendiendo nuevos focos. No, tremendo. Ya, volvamos Por un eso me poquito, porque gustó. le decía yo, la angustia de la situación que están viviendo más estos tipos que andan en motocicleta. ¿Es la primera denuncia que tienen ustedes de parte de algún vecino, con respecto a eso, u otros días ya habían visto tipos todos los días, desde que empezaron los incendios, siguen viniendo tipos en moto, cubiertos de negro, encendiendo distintos focos? Ayer los vecinos salieron en caballo, porque tampoco los caminos no dan para ir en vehículo, entonces subieron en caballo a detener a estos tipos. Y además de eso, pero el tema de los pirómanos que andan pero sueltos en motocicletas vestidos de negro, de esa forma también los pueden conocer, porque han llegado harto acá al sector. Cuando hablaron con la PDI, ellos les dijeron que tenían otras denuncias. ¿Qué les contó la gente de la PDI? Sí, no me dieron más información. No, solo nuestra denuncia en particular, anotar nuestros datos. Nosotros solo tenemos Pero un incendio encima, tenemos un incendio, estamos rodeados de fuego, además de eso está entrando gente a robar a nuestras casas y se suma estos tipos en moto vestidos de negro que andan prendiendo focos por todos lados. Entonces estamos 150 personas batallando, ¿cierto?, con el fuego, más toda esta gente que viene a hacer daño. Pero lo que están y las pidiendo los ayudas vecinos no es toque de queda, y si andan unos tipos en moto por CEPU, yo creo que cae en cajón, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Un tipo en moto prendiendo focos. Agradezco la denuncia para que la tomen las autoridades. Segundo, hay gente que está robando en ese sector un poco ya. Claves de los ocurridos desde el punto de vista de seguridad. En la zona de Perquenco, Selva Oscura, se pudo establecer, según la versión de los testigos, que se habría dado inicio a distintos focos incendiarios usando líquidos acelerantes. Carabineros y bomberos, vecinos del sector estaban combatiendo un incendio en una plantación de trigo, esto muy cerca, ¿verdad?, de Perquenco, y los vecinos se dan cuenta que el tipo estaba en la plantación, que estaba encendiendo el fuego, lo retuvieron y así la policía lo pudo llevar detenido. Pero date cuenta... Son 20 personas las que han muerto. 20 personas las que han muerto. O sea, y no es posible que se prendan 30 focos seguidos. ¿Cómo? Acá hay intencionalidad. Y me alegro que hoy... No fue un testigo aislado. Fueron múltiples relatos independientes los que mencionaron la presencia de motociclistas desplazándose por rutas periurbanas y cerros durante los incendios. En varios de estos testimonios se mencionaron conductas terroristas, como el lanzamiento de elementos incendiarios hacia las orillas de caminos y zonas boscosas. Algunos vecinos aseguraron que los individuos portaban armas y vestimentas similares. Las observaciones no se limitaron a un solo punto del territorio. Se reportaron en sectores de Concepción con dirección a Penco, en cerros de Penco, en el camino a Chaimávida, en la zona de los puentes y en otras comunas como Quillón y Hualqui. Esa distribución geográfica, si se confirma, sugeriría un fenómeno de mayor amplitud. Aunque no existe claridad respecto a la identidad, motivación u organización de los individuos descritos, el patrón que emerge desde la perspectiva del análisis estratégico no es el de un incidente puntual, sino el de un mecanismo de saturación y dispersión del control, incompatible con la lógica de un incendio accidental. Desde la óptica militar y de gestión de crisis, impedir el combate del fuego,
multiplicar los focos y degradar la capacidad operativa del Estado son acciones que, juntas, erosionan la resiliencia urbana y ralentizan la recuperación. El efecto es similar al de tácticas de interdicción, donde el objetivo no es conquistar una ciudad, sino neutralizar la respuesta que la protege. Chile enfrenta un fenómeno que merece ser investigado bajo esa premisa, no como una anomalía aislada, sino como un patrón operativo que exige inteligencia, coordinación institucional y análisis profundo. Chile se encuentra bajo ataque.